arteriosclerosis. La principal causa, en el más del 90% de los casos de la arteriopatía obstructiva crónica, es la arteriosclerosis. Ahora, ¿cómo definimos esta enfermedad? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se caracteriza por un estrechamiento, por una disminución en la luz de las arterias. O sea, las arterias, dicho en criollo, se van tapando, se van obstruyendo. Esto es algo que se hace de manera lenta, por eso es crónica la enfermedad. Y su principal o su base anatomopatológica es la placa de ateroma. Ustedes, entendiendo el comportamiento de la placa de ateroma, van a entender esta enfermedad, van a entender también la cardiopatía isquémica, van a entender los ACV isquémicos. Bien, ¿cuáles son las otras etiologías cuando dijimos que en el 90% o más es la arteriosclerosis, pero hay un porcentaje menor de enfermedades que causan obstrucción de las arterias? Bueno, una de ellas es, habrán escuchado hablar de la enfermedad de Takayasu. Es una arteritis, o sea, una arteriopatía inflamatoria. Acá no hay placa de ateroma, sino hay inflamación de la pared de la arteria. 2 o 3 palabras respecto del Takayasu. El Takayasu fue un oftalmólogo japonés, y él lo describe porque esta enfermedad muy frecuentemente afecta a los troncos supraórticos y se da en mujeres con, en algunos casos, compromiso de la retina. Entonces él allá a principios del siglo anterior dijo que las mujeres no tenían pulso porque perdían el pulso radial, tenían problemas de visión, y le llamó la enfermedad de la mujer sin pulsos. Pero también tiene la enfermedad de Takayasu una variedad con compromiso abdominal. Después tenemos otra arteriopatía inflamatoria, que nada que ver con la arteriosclerosis ni con el Takayasu, que se llama enfermedad de Leo Werger, que es una arteriopatía sobre todo distal. Cuando decimos distal es más allá de la rodilla o infragenicular, y que se da en personas, en las casas que viven en la zona de la costa mediterránea. Son grandes fumadores, las víctimas de la enfermedad de Leo Werger son grandes fumadores. Es una enfermedad que tiene una mala evolución, porque es poco lo que se puede reconstruir desde el punto de vista cirugía, pero la enfermedad se detiene con el cese del tabaquismo. Bueno, eso, digamos, perdón, ahí les mencioné 2, digamos, patologías clásicas que nos pertenecen a la arteriosclerosis. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? ¿Quiénes son aquellas personas que pueden padecer una arteriopatía obstructiva crónica en miembros inferiores? Bueno, como la arteriosclerosis, la hipertensión, la dislipemia, la herencia. Pero acá hay 2 grupos importantes a mencionar, o 2 factores de riesgo importantes a mencionar, que incluso cuando se asocian, crean un combo explosivo, que es la diabetes y el tabaquismo. Es raro que ustedes vean, o es muy frecuente, para decirlo más correctamente, es muy frecuente ver personas con arteriopatía obstructiva de miembros inferiores y fumadores. Se puede ver a alguno que no haya fumado nunca, sí, algún diabético, pero la inmensa mayoría son grandes fumadores. La particular de la diabetes afecta fundamentalmente en el diabético, ¿no? Afecta fundamentalmente las arterias también, por debajo de la rodilla. Mientras que los grandes fumadores que no son diabéticos, tienen predilección por las arterias proximales, o sea, aorta, ilíacas y femorales.
Bien, ahora, hablemos de la placa de ateroma, cómo se comporta, cuáles son sus complicaciones. La placa de ateroma, ustedes ya saben, porque lo han estudiado en anatomía patológica y seguramente en clínica médica, es el depósito de lípidos de colesterol en la capa media. Es una enfermedad del endotelio, donde comienza el endotelio a dañarse, y ese depósito va seguido de cambios inflamatorios también, ¿no? No con esto quiero decir que sea una arteriopatía inflamatoria, pero hay cambios. Y a medida que va pasando el tiempo, los años, ese depósito de lípidos va protruyendo y llega un punto en que la puede tapar totalmente a la luz. Eso sería la evolución más lenta. Bien, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, porque me avisa que mi internet, bueno. Pero la placa de ateroma puede tener complicaciones que, digamos, que nos explican los episodios agudos, por ejemplo, a nivel coronario, el tipo que nunca tuvo un síntoma y de pronto te hace una muerte súbita, o te hace un infarto. En los miembros inferiores también pasa eso. Es decir, la placa de ateroma en su crecimiento, supongamos que ocupa un 40 o un 50% de la luz de la arteria, de pronto se produce una hemorragia interna. O sea, dentro de la placa hay una hemorragia. Y esa hemorragia hace que la luz, de pronto, o sea, la placa crezca en minutos y nos ocupa toda la luz. Eso se llama hemorragia intraplaca. Bien. Por otro lado, tenemos otra posible complicación, que es que lo que se acumula en el interior de la placa de ateroma comienza a crecer y se pone a tensión y termina rompiendo el endotelio, hace una ruptura de la placa, libera el contenido que hay en el interior, que suelen ser cristales de colesterol, y queda esa superficie no cubierta por endotelio, que es una superficie que llama a las plaquetas, o sea, desencadena el proceso de coagulación. O sea que en ese sector vamos a tener un coágulo, o sea, un trombo, ¿no? Trombo es el coágulo que permanece ahí in situ y tapa la luz de la arteria. Entonces ahí tenemos dos complicaciones, la hemorragia intraplaca y la ruptura de placa con trombosis, que nos lleva a que el paciente venía teniendo una arteriopatía crónica moderada y de pronto se tapa, o sea, nos ocluye 100% la luz de la arteria. Vuelvo a insistir, esto también explica los eventos coronarios agudos. Los infartos tienen esta etiología, digamos. Bien. Otro capítulo muy importante para entender esta enfermedad es el desarrollo de la circulación colateral. O sea, nosotros, ustedes saben que en cirugía tienen que repasar anatomía, chicos. Yo creo que la anatomía de las arterias de los miembros inferiores es muy fácil, pero hago extensivo y les digo y les aconsejo, cuando estudien anatomía, por ejemplo, cuando estudien la patología digestiva, repasen la anatomía, fundamentalmente la anatomía de la vía biliar, porque cuando hablamos de síndrome coledociano en el examen final, no me saben decir a dónde está la obstrucción, por ejemplo, el cálculo. No saben decir dónde está, porque es muy importante saber que el cálculo está en el colédoco, qué parte del colédoco, o si el tumor de cabeza de páncreas, qué parte del colédoco va a comprimir, o el cístico, que es el conducto de la vesícula, a dónde desemboca. Bueno, cierro paréntesis y vuelvo a la arteriopatía de miembro. Entonces, nosotros tenemos la arteria aorta que se divide en las dos ilíacas. Cuando las ilíacas llegan a la arcada crural, a la ingle,
el eje arterial pasa a llamarse femoral. En ese caso es la femoral común, que hace un corto trayecto y se divide en dos. La femoral profunda, que va hacia los músculos, y la femoral superficial es la que sigue el eje. Bien. Cuando vamos llegando cerca de la rodilla, a nivel del anillo del tercer aductor, ya la femoral deja de llamarse así y pasa a denominarse poplitea. La arteria poplitea tiene su segmento supraarticular, su segmento justo en el medio de la línea articular y su segmento infraarticular. Y de ahí se divide en tres. La arteria tibial anterior, que la importancia es que nosotros cuando palpamos el pulso pedio estamos palpando eso, la continuidad de la arteria tibial anterior. La arteria tibial posterior, que es la que va por detrás del maleolo, y la peronea, que no llega al pie, termina antes y da dos ramas, como una Y invertida, y da dos ramas, una que va a la tibial anterior y otra a la tibial posterior. Bien, volvamos a la femoral superficial. Supongamos que la femoral superficial, que dicho sea de paso es la que más frecuentemente se enferma, tiene una placa de ateroma, y la placa de ateroma esta va creciendo lentamente, y le va permitiendo a la femoral profunda, que nace arriba, ¿no? Tenemos el origen de la femoral superficial y profunda, la femoral profunda se va desarrollando, va creciendo paralelamente a la zona de la obstrucción y reingresa en la poplitea. O sea que la sangre, como no puede ir por la femoral superficial, se mete por la profunda y vuelve al eje por la poplitea. Eso es la circulación colateral. Y hay varios ejemplos de esto. También se da en el corazón, hay circulación colateral en el corazón. La circulación colateral, si es muy buena, compensa bien el problema, o sea, se desarrolla una buena circulación colateral. El paciente posiblemente no desarrolle síntomas, pero sí va a tener una particularidad, que al estar la arteria femoral tapada o allá de la obstrucción, ¿me entienden? O sea, si yo tengo tapada la femoral superficial en la mitad del muslo, se pierde la onda del pulso, entonces yo voy a buscar pulso en la poplitea y no lo voy a palpar. Voy a buscar pulso pedio y no lo voy a palpar. Voy a buscar pulso tibial posterior y no lo voy a encontrar. Pero el paciente no tiene síntomas. O sea, el paciente tiene trofismo a nivel del pie normal. O sea, le crecen las uñas. Para que crezcan las uñas tiene que haber buena irrigación. Crece el vello. Para que crezca el vello tiene que haber un buen aporte de oxígeno a esas células de la piel. ¿Me entienden? Bien. Ahora, si la circulación colateral es mala, no alcanza a compensar, ahí vamos a empezar a tener problemas. Bien, hay un estudio, un examen complementario que es muy sencillo, es muy elemental, pero tiene mucha lógica. Si yo le pongo un manguito de tensiómetro en el brazo al paciente, suponiendo que las arterias del miembro superior están normal, como la mayoría de las veces está normal, y me da 120 de sistólica, o sea, 12, como dice la gente. Tengo 12,8, te dice la gente. Bueno, tiene 120 de sistólica. No me interesa en este caso la diastólica. Tiene 120. Si yo con ese mismo manguito me voy al pie, le pongo en el maleolo el manguito, el CAF del tensiómetro, acá ya no uso estetoscopio, sino uso el Doppler de bolsillo, que es un aparatito, es igual al que se escuchan los latidos fetales. Es el mismo, nada más que cambia la frecuencia. Lo pongo en la arteria pedia, ¿no? A ver, este paciente, repito, tiene una arteria tapada, no tiene pulso en la pedia, pero yo voy a sentir que pasa la sangre con el Doppler. No voy a tener pulso, pero sí hay circulación de sangre, si no, no estaría la pierna. Bien, entonces voy a sentir la señal de la sangre que pasa. Tomo la presión, como el mismo método de la toma de presión, pero en vez de estetoscopio tengo un Doppler. Y me va a decir
cuánto hay de presión. Bien. Este método se llama el índice tobillo-brazo. Tobillo-brazo. Si yo tengo acá 120 en el tobillo y tengo 120 en el brazo y divido, ¿cuánto me va a dar? 1. 120 dividido en 120 me da 1. O sea, quiere decir que ese tipo tiene la arteria más que sana. Seguramente ese paciente quizás hasta ni tenga una arteriopatía. Bien. Ahora, cuando el índice tobillo-brazo me va cayendo, porque la presión en el pie me va disminuyendo de 120, 80, 60, 40, 30, y divido por 120, me va a dar menor a 1, me va a dar 0,8, 0,5, 0,3. ¿Me van entendiendo, no? Bien. Ese índice tobillo-brazo es una muestra cabal de cómo está la irrigación de ese miembro inferior. Bien. Por ahora nos quedamos con esto. Pasamos al otro punto que es importante entenderlo bien, que es una clasificación que la crearon en el año 1920, 1930, dos cirujanos franceses que son los que abrieron el camino para la comprensión de esta patología, que fueron Fontaine y Lerich. Lerich fue el jefe de Fontaine, René Lerich, fue un gran cirujano de Francia, la zona de Estrasburgo. Y ellos dijeron, paciente con arteriopatía, o sea, que tiene una arteria tapada, o sea, que en algún lado no tiene pulso, no entran los sanos acá, el que tiene pulso no entra en esto. Bueno, dijeron, si no tiene pulso, pero no tiene síntomas, o sea, tiene una muy buena circulación colateral, ese paciente está en el estadio 1. Estadio 1 es la clasificación Fontaine-Lerich. El estadio 2, pongan en el renglón de abajo, estadio 2, con números romanos, es el claudicante. ¿Qué es la claudicación intermitente? La claudicación intermitente es cuando el aporte sanguíneo está disminuido, pero se pone en evidencia cuando ejercitamos nuestros músculos. ¿Cuándo los ejercitamos? Cuando caminamos. Disculpe, doctor. ¿Ahí es donde se presentaría el signo del mirador de vidrieras? Claro. Entonces, el paciente camina 1 cuadra, 4 cuadras, 5 cuadras. Depende del paciente, que no hay una fórmula única. Lo importante es que inicia su marcha normalmente porque no tiene ningún problema ni de articulaciones, ni, no. El tipo camina bien. Pero cuando llega, supongamos, ejemplo, a los 200 metros y su circulación le dice basta, ¿qué va a sentir? Va a sentir un dolor calambre en la pantorrilla que le impide caminar y se detiene. ¿Por qué? Como dice Lucas, ¿por qué le llaman mirador de vidriera? Porque si va en el centro, bueno, aprovecha, mira una vidriera, espera que se lave ese ácido láctico que genera la hipoxia. Al minuto, minuto y medio, se recupera y vuelve a caminar. Muchos de estos en el interín aprovechan y se fuman un pucho. Bien. La claudicación, como dije, puede ser a los 800 metros, los 500 metros, los 200 metros. Hay gente que claudica a los 50 metros, o sea, esa gente no puede vivir normal. Entonces, se dice que por aquel que camina menos de 200 metros tiene una claudicación invalidante. Y el que puede hacer más de 200 metros tiene una claudicación no invalidante. Pero esto es muy relativo, esto es para que nos pongamos de acuerdo los cirujanos vasculares. Yo hablé con un amigo mío en Estados Unidos, o me hago amigo un japonés y le digo, che, tengo un paciente con una claudicación invalidante y él va a entender de qué le estoy hablando. Pero la claudicación depende, la claudicación merece un análisis individual. Me detengo en esto. Un paciente de 80 años de edad que camina 8 cuadras y a lo mejor él lo único que hace es ir a hacer 3 cuadras, ir al bar, juntarse con sus amigos, un tipo que está bien, tiene 80 años pero está muy bien, se junta con sus amigos, toma un café a las 11 de la mañana,
vuelve más tarde a su casa, ni le molesta la claudicación. ¿Me entienden? Pero a lo mejor una persona de 50 años que camina mucho y claudica a los 400 metros, o sea, a las 4 cuadras, y a esa persona esa claudicación sí le va a ser invalidante. A lo mejor no le permite trabajar, porque su trabajo quizás sea caminar mucho. ¿Mm? Bueno, entonces, esto de invalidante o no invalidante es bastante relativo. Lo que sí tienen que saber también, que si el paciente, el estadio 2, el claudicante, detiene todos los factores de riesgo de la arteriosclerosis que se puedan detener, o sea, los modificables, por ejemplo, deja de fumar, fundamentalmente, deja de fumar y sale a caminar a pesar de que tenga una claudicación, camina, ese paciente seguramente no le va a avanzar la claudicación. Muy por el contrario, va a desarrollar circulación colateral y quizá un día hasta deje de claudicar. Bien. Pasamos al estadio 3. Renglón de abajo, número romano, ponen 3. Este ya es el dolor en reposo. ¿Qué significa? Significa que el aporte sanguíneo a las células del pie es crítico. ¿Qué quiere decir crítico? La célula necesita aporte de oxígeno para hacer su ciclo. La célula se reproduce. Imagínense ustedes, que conocen muy bien la biología de la cicatrización, ¿sí? Sí, conocen bien la biología de la cicatrización. Para que una herida cicatrice necesita vasodilatación, necesita, con ello aumenta el flujo, el aporte de oxígeno y hay una gran división celular para rellenar, para cicatrizar la herida, ya sea una herida que yo le pueda hacer quirúrgicamente en el pie, lo opere de juanete, o le saque una uña, o se lastimó sin querer el dedo el paciente, y si tiene una arteriopatía grave, donde el aporte de oxígeno es muy crítico, no va a cicatrizar bien y le va a doler. Bien. Entonces, dolor en reposo, el estadio 3 es un dolor por isquemia crónica que tiene esta característica. Generalmente es nocturno. ¿Por qué? Porque el dolor en reposo quiere decir nosotros descansamos a la noche. El paciente, ¿cómo lo vemos? Lo vemos sentado en una cama, generalmente se apoyan contra la pared, ponen unos almohadones y cuelgan los pies. De esa manera encuentra un alivio relativo. Una vez que entraron en estadio 3, no se vuelve atrás. No es que, sí, hace 6 meses estuve con estadio 3, tomé un ibuprofeno. No. El que entró en estadio 3 no sale de estadio 3. ¿Ok? ¿A dónde va a ir? Va a ir al estadio 4, que es la muerte del tejido. Y cuando decimos muerte de tejido, decimos gangrena. Puede ser chiquitita, puede ser puntiforme en la puntita del dedo gordo, puede ser todo el dedo gordo, pueden ser los 5 dedos del pie, pero es gangrena. Generalmente está comprometido el antepié, o sea, la zona, la mitad distal del pie. Tanto el estadio 3 como el estadio 4 no tiene posibilidad de detenerse o de hacer un retroceso de la enfermedad. Entonces ustedes tomen una fibra de otro color y entre el estadio 2 y el estadio 3 marcan con una línea. ¿Por qué quiero decir esto en el apunte? Porque quiero que sepan que el tipo que tiene estadio 3 o estadio 4 hay que tratarlo inmediatamente. Porque si no lo tratamos inmediatamente, esa gangrena, esa necrosis chiquitita con más dolor que tienen seguramente, va a ir empeorando. Primero son pacientes que no se alimentan bien, que no comen bien, que no duermen bien, que no descansan bien, generalmente es gente mayor.
Se pueden sobreinfectar, si es diabético, sobre todo, puede tener una sobreinfección bacteriana grave, y el paciente le va a avanzar y le va a perder la pierna. ¿Qué quiere decir? Yo, cirujano, me voy a tener la obligación de cortarle la pierna para salvarle la vida. ¿Mm? Bien, o sea, estadio 3-4 no tiene vuelta atrás. O sea, la evolución del estadio 3-4 es mala a la brevedad. Bien. Chicos, son las 16:01. Yo propongo que salgamos de este chat y vayamos al oficial que yo les pase de la edad. Le vamos a decir a Natalia. ¿Me escuchan bien? Sí, Doc, sí se escucha. Sí, profe. Bueno, entonces dijimos que estadio 3-4 tenemos que hacer algo con ese paciente. Generalmente lo hospitalizamos, lo hidratamos, le ponemos antibióticos, la mayoría de las veces están sobreinfectados, y comenzamos a hacer los estudios, ¿no? Bien. Comenzamos por laboratorio, bla, bla, bla. Bien. ¿Cómo es el examen físico? ¿Qué examen físico le hacemos a estos pacientes? El examen físico es muy fácil. El paciente lo acostamos en la camilla, le descubrimos, ¿no es cierto? Sacamos, observa bien sus miembros inferiores, desde la ingle, abdomen, hasta los pies. Sacamos medias. Y primero revisamos los dedos, revisamos talón, se levanta la pierna, se le mira el talón. El interdígito, puede haber micosis interdigital. Miramos el trofismo, miramos las uñas, el vello, si tiene vello, si no tiene vello. Vemos el lleno venoso, si tiene un buen lleno venoso, el lleno capilar. Y después pasamos al examen físico, o sea, lo que es palpación, mejor dicho, lo que es palpación es muy fácil. Tomamos pulso femoral, que es el que se toma en la ingle, el pulso popliteo, que ustedes saben, se enfrentan las manos así, las uñas enfrentadas, entramos al hueco popliteo, la pierna semiflexionada, y buscamos el pulso popliteo. Y después vamos al pie, la pedia, que es en el dorso, y el tibial posterior, que es retromalleolar interno. Y ahí en nuestra cabeza sabemos, tiene pulso femoral, no tiene popliteo, no tiene distales, o no tiene pulso femoral, no tiene popliteo, tampoco tiene distal. Entonces uno ya en la cabeza se va configurando la anatomía de la enfermedad. Esto es un examen bilateral, obviamente, por más que tenga lastimado el pie derecho, al miembro inferior izquierdo también lo examino. Pongo estetoscopio, si hay un soplo puede hablar de una estenosis, o por lo menos un aumento de una aceleración de la sangre. Bien. ¿Y qué exámenes complejos nosotros disponemos para abordar esta enfermedad? Fundamentalmente dos. El no invasivo es el ecodoppler. ¿El ecodoppler qué es? Es un equipo, un ecógrafo que tiene un software de Doppler, y el Doppler ¿qué hace? Detecta la sangre en movimiento y le da un color. O sea que lo que nosotros vemos es el movimiento de la sangre y le da un color. Si yo tengo el transductor así, ¿no es cierto?, mirando hacia la cámara de la compu, y la sangre se acerca al transductor, yo la voy a ver de color roja. Al revés, si la sangre se aleja del transductor, yo la voy a ver azul. La sangre circula de manera armónica, y eso se ve de un color uniforme, o todo rojo o todo azul. Bien. Cuando hay un estrechamiento, o sea, la luz disminuye por una estenosis, la sangre, cuando llega a esa zona, se frena por la estenosis, empieza a generar, a acumular energía, y cuando pasa por ese desfiladero, acelera la velocidad. Es como cuando usted agarra una manguera en su casa, en el patio, achican la boca de la manguera y el chorro sale más lejos. Están haciendo eso ustedes. Y eso se detecta con el ecodoppler. Y el chorro posterior a la estenosis, que se vuelve el flujo turbulento, lo vamos a ver dos colores. Eso se llama turbulencias. Y según la turbulencia, y si medimos velocidad,
Vamos a tener la velocidad elevada. Bien, entonces tenemos que con el eco podemos ver las placas de ateroma, porque una ecografía se ve muy bien, tanto en sentido transversal como longitudinal. Le vamos a poner el color para ver el flujo y también le vamos a mandar el Doppler pulsado, que se llama, o sea, son pulsos de Doppler, y me va a decir cómo está, me va a graficar una onda en la pantalla del ecógrafo que tiene la característica, el ascenso es muy rápido, o sea, el ascenso es vertical, empinado, así bien vertical, tiene un pico sistólico, luego baja, hay una línea de base, es como el electrocardiograma, hay una línea de base, baja por debajo de esa línea, o sea, es una onda diastólica, y hay un rebote sistólico. Es una onda trifásica. Yo después le voy a pasar imágenes al grupo de chat para que vean. O puede que sea bifásica nomás, o sea, sístole, diástole, y no hay un rebote sistólico. Tanto la onda trifásica como la bifásica es normal. Bien. Si justo nos metemos en un desfiladero donde hay una estenosis, la velocidad va a aumentar. Lo normal se dice que es hasta 80, pero muchas veces tenemos por variaciones hemodinámicas velocidades de 100, 110, 120, 130, pero vemos una onda trifásica normal, no vamos a decir que haya una patología. Pero si mide más de 220, ¿no?, donde vemos el ascenso, la onda se engrosa, se hace ancha, ensanchamiento de la onda, la diástole se hace positiva, es una onda francamente patológica. Ahí estamos hablando de una estenosis, que cuando es de más de 200, decimos que una estenosis superior al 70%. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy más allá de una obstrucción? O sea, la arteria femoral está tapada acá y yo me vengo a la poplitea, donde en la poplitea hay flujo por circulación colateral. Le pongo el ecodoppler en la rodilla, va a detectar el paso de la sangre, pero me va a dar una onda monofásica, como un lomo de burro. En las calles vieron los lomos de burro, así es. Eso es típico de una onda más allá de una obstrucción. Y la velocidad va a estar disminuida generalmente. No pasan de 40 muchas veces. Lo mismo en la pedia, lo mismo en la tibial posterior. O sea que con el ecodoppler, que es un estudio no invasivo, nosotros ya tenemos una idea bastante acabada. Ojo, el ecodoppler es un estudio que lleva su tiempo. Femoral común, femoral profunda, la superficial, como es tan larga, hay que verla en tres, por lo menos en 3 lugares. La poplitea y las arterias de la pierna, tibial posterior, tibial anterior, peronea, son muy chicas para verla ahí justo en la masa muscular, así que nos vamos directamente al pie. Y en el pie, tanto la pedia como la tibial posterior es la que buscamos. Bien. Entonces, ya le hicimos el examen físico, palpamos los pulsos, le hicimos el ecodoppler. Si el paciente tiene un estadio, o mejor dicho, lo encaro pedagógicamente por este otro lado, ¿qué otro estudio tenemos para abordar esta enfermedad? El otro estudio que tenemos es la arteriografía, o sea, opacificar las arterias con un líquido con contraste con yodo, y a los rayos X vamos a ver las arterias. Este estudio, digamos, es el estudio más definitorio, si bien se complementa con el ecodoppler, pero con la arteriografía ya no nos quedan dudas. ¿En qué consiste la arteriografía? Bueno, la arteriografía es un estudio invasivo. Al paciente se lo prepara como para una intervención quirúrgica, aunque no lo es. O sea, le vamos a pedir un laboratorio, dentro de ese laboratorio vamos a pedir coagulación, tiempo de protrombina, KPTT, recuento de plaquetas, función renal, porque muchos son diabéticos, dijimos, y el yodo, el contraste, el líquido, el contraste, el medio de contraste que se llama, que es a base de yodo,
tiene afinidad por el riñón enfermo de los diabéticos. Bien, entonces le vamos a pedir una función renal y al paciente lo vamos a hospitalizar, lo vamos a preparar, generalmente se rasura la ingle, hay veces que hay algunos que preferimos no rasurarlo, y lo llevamos a la sala de cateterismo, sala de hemodinamia, que se llama. El paciente está en una mesa, generalmente es de carbono, de grafito, y que cuenta con un equipo de rayos X muy especializado, que tiene el tubo abajo y el intensificador arriba. O sea, la mesa ahí, ya le voy a pasar fotos, todo eso. Pero es para que me vayan entendiendo. Entonces yo hago la preparación, como para una cirugía, hacemos la desinfección con yodo, ponemos los campos quirúrgicos, infiltramos en el latido femoral con silocaína y pinchamos con una aguja de 16G, una aguja gruesa. Cuando yo estoy adentro de la arteria, me sale el chorrito, meto un alambrito muy delicado, saco la aguja y por ahí avanzo mis catéteres. Eso se llama método Seldinger. Bien, llego hasta la aorta. Generalmente usamos uno con un rulito en la punta que se llama pigtail, que quiere decir cola de chancho. Y ahí inyectamos. Vemos la aorta, vemos las ilíacas. Después nos vamos selectivamente, entramos hacia la ilíaca, supongamos yo pinché la de izquierda, entro a la ilíaca derecha con unas maniobras, inyecto y voy a ver desde la ingle hasta el pie del miembro inferior derecho. Bueno, saco el catéter de la ilíaca derecha, me voy a la ilíaca izquierda, inyecto de nuevo y veo desde la ingle hasta el pie en el miembro inferior izquierdo. Si tengo alguna duda, yo puedo hacer varias incidencias, perfil, oblicuo, en fin. Terminado el procedimiento, se retira el catéter y se comprime, porque el catéter le ha hecho un agujerito a la arteria. Entonces yo tengo que comprimir manualmente, eso lo hacen los técnicos que nos asisten. 15 minutos el reloj, por eso la coagulación tiene que estar muy bien. No puede estar anticoagulado, el paciente se suspende si toma anticoagulante, porque si no vamos a estar apretando 2 días. Se le hace un vendaje compresivo y terminó el procedimiento. Dijimos un procedimiento invasivo, un procedimiento caro. No está exento de complicaciones, de posibles complicaciones, pero nos dice toda la información que nosotros estamos buscando. ¿A quién le vamos a indicar una arteriota en miembros inferiores, como se llama? Se lo vamos a indicar al estadio 3 y al estadio 4. Ahí no le van a errar a ustedes. Estadio 3, estadio 4. ¿Por qué? Porque yo tengo que intervenirlo a ese paciente, si no, la enfermedad me lo va a llevar. Bien. Con los claudicantes hay todo un tema. Hay que ver a quién le vamos a hacer un cateterismo, porque el cateterismo es cuando uno tiene la idea de solucionar el problema. Si tiene una arteria tapada, se la tengo que destapar. Esa sería la solución, hablando en criollo. O sea, hablando médicamente, se dice revascularizar. ¿Ok? Bien. En conclusión, ¿a quién vamos a tratar y qué tratamiento vamos a dar? Al estadio 2, al claudicante no invalidante, le vamos a decir que salga a caminar, que tome aspirina, o sea, antiagregantes plaquetarios, el ácido acetil salicílico. Aspirina, dije, no dije otra cosa. Le vamos a dar los que están desde hace unos años muy en boga porque se han ganado su lugar, que son las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, y vienen unos medicamentos que se llaman vasodilatadores, cuya droga que mejor resultado ha dado es el cilostazol, y le vamos a decir que salga a caminar. Obviamente que deje el pucho, que se cuide de la diabetes, que baje los niveles de colesterol, en fin. Y a ese paciente le indicamos caminata, y nos viene a ver cada 2 semanas, 3 semanas, y nos va contando cómo va. ¿Ok? Bien. Ahora, al invalidante que decidimos intervenir, porque un tipo que tiene 50 años y no puede hacer 40 metros, bueno, es lícito tratarlo a ese paciente, solucionarle el problema, o al estadio 3, al estadio 4, a ese paciente le vamos a hacer una arteriografía de miembro inferior.
Alecodoppler se entiende que lo hemos hecho. Y nos vamos a encontrar con dos posibilidades. Acá se abre una llave, o dos flechas, una para arriba y otra para abajo. Si las obstrucciones son largas, más de 10 centímetros, se dice que tienen que ir una intervención a cielo abierto. Si las intervenciones son cortas, como muchas hay, se dice que los podemos tratar por vía endovascular, o sea, le podemos hacer el tratamiento por dentro de las arterias, como se hace en esa misma sala de cateterismo con un pinchazo en la ingle. Al catéter, en vez de llevarlo hacia la aorta, lo voy a llevar hacia la femoral. Si en el caso de que la femoral o la poplitea está enferma, voy a avanzar mis alambritos, luego voy con un baloncito desinflado que tiene dos marcas metálicas, lo inflo, ya le voy a pasar imágenes, lo inflo. Cuando se abre el balón tiene que tener el tamaño de la arteria, ¿no? No puede ser más grande. Cuando se abre el balón, a la placa de ateroma me la comprime contra la pared y desaparece la placa de ateroma. La arteria queda como si nunca hubiera tenido nada. O sea, el flujo de sangre se restablece. O sea que ese paciente va a recuperar pulso pedio, pulso tibial posterior, si por supuesto las arterias tibiales están sanas. Termino el procedimiento, saco el catéter, comprimo la ingle de nuevo, y a ese paciente a quien le acabo de hacer una angioplastia, le voy a dar aspirina, estatina, atorvastatina, rosuvastatina, seguramente ya lo venían tomando, porque yo ya lo vi antes al paciente, y clopidogrel. El triple esquema. ¿Ok? Bien. Muchas veces las obstrucciones son un poco más largas, o yo le doy con el balón, inflo y la placa no se quiere terminar de abrir porque es calcificada o por lo que fuere, o se me rompe la placa. Yo veo que la sangre me hace como una falsa vía dentro de la luz. ¿Eso qué significa? Significa que se va a ocluir, que se me va a hacer un trombo. Entonces, en ese caso, me puedo servir de una malla metálica que va por adentro, que cuando yo la abro a la malla metálica, me pega esa placa mal abierta o esa placa que no termino de abrir, me la termina de abrir el metal, me la pega contra la pared y esa placa me sirve de sostén, de soporte y permite que pase, esa malla metálica me permite que pase la sangre. Si uno ve una arteriografía, queda perfecto. Eso como se llama stent. Es una prótesis metálica que la pongo adentro de la arteria. Por supuesto, el paciente se va con aspirina, estatina y clopidogrel. Bien, esto se llama angioplastía con implante de stent, que habrán escuchado, por supuesto, ustedes. Ahora, ¿qué pasa si la obstrucción es más larga? ¿Yo le puedo hacer una angioplastía? Sí, le puedo hacer una angioplastía. Lo más probable es que se me reste ósea a largo plazo, no a largo plazo, a corto plazo. Entonces, es lícito plantear, en algunos pacientes, en la mayoría, le planteamos la necesidad de una cirugía de revascularización a cielo abierto. O sea, el paciente lo llevo a quirófano, le hacen anestesia, una raquídea, y la arteriografía me dirá, supongamos que tiene toda la femoral superficial enferma, o sea que hasta la femoral común hay buena sangre, buen latido, toda la femoral superficial tapada, o sea, más de 20 centímetros, pero la poplitea ya está sanita. Yo veo cómo va la sangre por la poplitea y llega hasta el pie. Bueno, voy a sacar vena safena, la voy a poner en posición, voy a coser la punta de la vena safena con la femoral, la voy a tunelizar, o sea, voy a pasar la vena al lado de la arteria y la voy a anastomosar en la poplitea. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo desclampeo, porque yo interrumpo la circulación para poder trabajar, cuando yo desclampeo, la sangre se mete por el injerto, o sea, por la vena, y circula por la poplitea, o sea, la vena empieza a latir. Tiene pulso popliteo, recupera pulso pedio. Eso se llama bypass. El bypass se hace o con vena safena o con prótesis. En los miembros inferiores, ni hablar si tiene que atravesar un pliegue, por ejemplo, la rodilla, se indica o los mejores resultados se obtienen con vena safena de injerto. El paciente está 2 o 3 días,
Cuando vemos que ya está bien, lo hacemos caminar con el kinesiólogo, kinesióloga, lo mandamos a la casa. Bien. Muchos de estos dijimos que son pacientes que tienen trastornos tróficos. Supongamos que tenga un dedo negro, un dedo engangrenado, que es muy común. ¿Qué hago? Todo dedo negro, por definición, hay que amputarlo, hay que extirparlo. No podemos dejar a un paciente con un dedo negro, un dedo momificado. Hay que amputarle el dedito. ¿Cuándo lo amputamos? Y al dedo hay que amputarlo después de la revascularización. Porque si yo lo amputo antes de revascularizarlo es porque no entendí nada. El dedo se necrosó porque no le llega sangre. Si yo le amputo el dedo, voy a poner al pie en un estrés de cicatrización que no va a poder cicatrizar porque no tiene circulación. Entonces, al paciente lo interno, le hago los estudios, Doppler, arteriografía, le hago la revascularización que le tenga que hacer, o angioplastia o bypass, y al otro día lo meto al quirófano y le amputo el dedo. Y yo voy a ver cómo el lecho, porque no se cierran las heridas de amputación de dedos, se las deja abiertas, que cicatricen por segunda. Ahí voy a ver cómo me sangra. Es buena noticia que la venda esté empapada en sangre horas después de la intervención. ¿Cómo mando yo a un paciente a quien le hice un bypass? ¿Con qué medicación lo mando? Lo mando con aspirina y con estatinas, atorvastatina, rosuvastatina. No hace falta el clopidogrel. Bien. Obviamente, si le saque el dedo, bueno, se va a ir a su casa, le explico las curaciones, se viene a la clínica a curarse, o va a un enfermero, en fin. Más antibióticos si hiciera falta. ¿Ok? Bueno, esto es arteriopatías de miembros inferiores. ¿Quedó alguna duda? ¿No me escucharon bien en algún momento por cuestiones de conectividad? Estoy para evacuarlos. Doctor, yo no escuché bien. ¿Cuándo la obstrucción era larga? ¿Cuánto era el tamaño? Más de 10 centímetros. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, ahí les voy a ir pasando las imágenes. Les voy pasando en el grupo. Bueno, el próximo jueves, misma hora, mismo canal, vamos a hablar de arteriopatía, la aguda, la isquemia arterial aguda. ¿Ok? Para que vayan viendo el tema, lo vayan estudiando. Dejamos acá. Nos vemos, chicos.